Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Espero que se encuentre bien y bueno, hoy un conversatorio de viernes por la noche diferente para hablar sobre el tejido social y su impacto. Vamos a, deme un segundo, por favor. Quiero involucrar a otras personas que de repente les pueda interesar estar acá con nosotros y comenzamos. Yo no sé si usted se ha preguntado igual que yo, cada vez más es incierto el rumbo. Los datos siguen siendo poco alentadores. Tenemos un bando que dice no tenemos que preocuparnos, otro bando que dice que sí hay que preocuparse. Vemos las muertes que suceden, muchos compatriotas sin trabajo y no podemos seguir indiferentes ante esto. Otra de las cosas que quiero decir con toda la transparencia del mundo es que me parece nefasto todavía que hayan intelectuales que piensen más y estén más preocupados en ingresar a la OCDE que en verdaderamente ponerle atención a nuestros problemas nacionales. Eso me ha llamado poderosamente la atención y eso deja mucho que decir, porque las verdaderas discusiones sociales y materiales y económicas, y por qué no políticas de nuestro país, cada vez más nos están llevando a una clase de atolladero que es más seguro tirarse a una piscina ahora que lo que nos deparará el futuro en términos económicos. Y lo digo con toda sinceridad. A mí me ocupa mucho esta situación. Me ocupa porque veo cada vez más una insatisfacción social voraz, gente clamando por oportunidades, otros por otro lado haciendo su política del día y nosotros tratando de contribuir por el bien común. Como lo he dicho siempre, los únicos colores que mueven a mi corazón para hacer estos procesos de intercambio de conocimiento son rojo, azul y blanco. No hay nada más que eso. Y entonces hoy, pues bueno, les he querido traer un espacio y quitarles unos minutos de su tiempo para hablar sobre algunas claves para salir adelante en este tejido social. Este tejido social que cada vez más se corrompe, se corroe, se rasga los tejidos, la gente. Hay una insatisfacción que cada vez genera angustia, temor y, ¿por qué no, odio y resentimiento? Si nos remontamos a la historia, esta nos ha mostrado que las epidemias han sido el gran establecimiento de una economía y un nuevo caminar para los tejidos sociales en los diferentes países. A diferencia de las pandemias anteriores, esta, lejos de ser seguro que la crisis del COVID-19, va a inclinar la balanza, en definitiva, a favor del trabajo y en contra del capital, por muchísimas razones, y entre ellas podemos citar las políticas y las sociales. Pero acá hay algo que marcará una gran diferencia, y eso se llama la tecnología. Hay quienes dicen, los que piensan en una libertad económica, abramos los comercios, pero ese abrir los comercios, ¿qué implica? Solo salvar vidas, salvará los medios de subsistencia, y esto es así. Y hay que dejar en claro que solo las medidas de política que coloquen la salud en su centro permitirán una verdadera recuperación económica. Yo, y hablo yo porque no voy a hablar por nadie más, quiero plantear algo que es muy cierto. Si los gobiernos no logran salvar vidas, las personas que temen al virus no volverán ni a comprar, ni a viajar, ni salir a cenar, ni mucho menos ir a turistear, aunque regalen la noche de estadía. Y esta es la principal causa de la recuperación económica. Y aquí no se trata del bloqueo o no el bloqueo, sino verdaderamente también cómo nos estemos comportando ante lo que sucede. Las empresas de sectores tan variados como
aquellas como viajes, turismo, que se habla que el turismo va a ser el maná de la recuperación económica, lo cual no es cierto. Y los datos, en algún momento voy a hacer una ponencia específicamente sobre eso, no para afectar al turismo, sino para darle mayor realce, pero como un conglomerado de varios elementos que hay que rescatar. Y también el comercio minorista o los deportes o cualquier tipo de eventos van a enfrentarse a tres golpes. Y lo digo así, y si lo vemos en boxeo, a tres jabs. Muy claro. El primero, menos clientes. Estos van a responder a la incertidumbre y volviéndose cada vez más reacios a algo que se llama riesgo. El segundo jab, que puede ser un uppercut si quiere, no jab, sino un uppercut. Quienes consumen gastarán menos en promedio, debido a que va a haber un ahorro precautorio. Y no hay que tener cinco dedos de frente para saber que la economía cada vez va más erosionada. Y sobre ello, la gente va a querer cuidar sus cinco. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas, tal y como lo hemos dicho en otras entregas, para tener legitimidad social y sobre todo para recuperar la confianza en las personas? Y un tercer aspecto, los costos de transacción verdaderamente serán más altos. Atender a un solo cliente costará más debido a las medidas de distanciamiento físico y de saneamiento, pero sobre todo en términos de energía, de inversión, de esfuerzo, persona, va a requerir una dosis muy, muy alta de pensamiento y de creatividad. Y aquí es donde quisiera atinar la moneda al aire y preguntarle, ¿en qué lugar se encuentra usted? ¿En qué posición verdaderamente se encuentra? Cada nación se verá afectada de manera diferente y esto es una realidad. No podemos comparar lo que pasa en otras latitudes, pero bueno, sí también podemos aprender, no comparar, sino aprender de lo que está sucediendo. Y esto va a depender de su estructura económica y sobre todo de la naturaleza de su propio contrato social. Voy a hacer una analogía con lo que sucede en otras latitudes. Hoy escuchando a varias personas que hacen referencia a lo que se hace y no se hace, pero bueno, vamos a traer el caso de Europa, por ejemplo. Los gobiernos decidieron apoyar directamente a aquellas empresas que mantenían a los trabajadores formalmente empleados en sus empleos originales, incluso cuando este o esta ya no trabajaba a tiempo completo o no trabajaba en absoluto. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues invertía en la empresa porque sabía que era la única forma de mantener estabilidad en el país o en los países que la conforman. Y sigo con la cantaleta, pero es la realidad. Podríamos presenciar una ola de innovación y creatividad sin precedentes, y ya la estamos viendo, impulsada por nuevos métodos y herramientas de producción, lo cual trae consigo aparejado nuevo conocimiento, pero también nuevos retos personales para ser más resilientes. También va a producirse, sin lugar a dudas, una explosión natural de nuevas microindustrias. Y aquí la pregunta, ¿usted las ha logrado observar? ¿Las ha logrado identificar? Y esta puede ser una verdadera salida, porque con ello podemos generar mejor empleo. Por supuesto, y aquí es como muchos me lo han dicho, no podemos saber lo que va a depararnos el futuro, excepto que mucho dependerá de la trayectoria del crecimiento económico que cada nación le quiera dar a su propia economía. No hay más. Y recuerden que en la economía los principales decisores son las personas y las empresas. Y están en los mercados de bienes y servicios y los mercados de producción. Con ello los factores de producción también. Pero acá también hay que repensar cuál es el rol del gobierno, no solamente como un interventor ante un fallo del mercado. Tenemos que aprovechar
la oportunidad para realizar cambios, tanto a nivel institucional, empresarial, pero también en materia política. Y esto para encauzarnos hacia un verdadero futuro más justo y más inclusivo. Pero lo anterior verdaderamente nos lleva a cuestionarnos, si fuéramos en un barco en alta mar, ¿cuál es la ruta que debiéramos seguir? ¿Cuál es la brújula para poder seguir el progreso? ¿Y cuáles deberían ser esos impulsores o amortiguadores económicos para que nuestra economía pueda ser más inclusiva y más sostenible? Esas son preguntas que nos hemos hecho en reiteradas ocasiones, pero vemos sin respuesta. Estamos más preocupados en entrar a la OCDE y vemos como políticos tienen un doble discurso. Unos dicen una cosa y otros hacen otra cosa, pero no importa, eso no va a cambiar. Pero lo que sí quiero plantear es que en relación a la primera inquietud que hacía hace unos minutos, cambiar el rumbo requerirá un cambio de mentalidad, no solamente de los líderes, sino también de nosotros mismos. No podemos seguir en un pensamiento lineal. Tenemos que empezar a desarrollar la mentalidad exponencial, tal y como lo ha manifestado la profesora Carol DeWitt de la Universidad de Stanford. Y esto para el bienestar de todos y todas. Además, a medida que la economía digital vaya expandiéndose, la brecha entre la actividad y la actividad económica se ha ensanchado. Hay una disparidad enorme y hay un hueco enorme. Y cada vez se hace más necesario e imprescindible medir y monitorear mejor la resiliencia para tener una verdadera salud económica, incluidos los determinantes de la productividad. ¿Cuáles son esos determinantes de la productividad? Pues yo se los voy a enumerar: las instituciones, la infraestructura, el capital humano y los ecosistemas de innovación, que son fundamentales para la solidez general de cualquier sistema. Si reconocemos colectivamente que más allá de un cierto nivel de riqueza definido por el PIB per cápita, la felicidad depende más de factores intangibles, ya sea por una asistencia sanitaria accesible, que hoy se nos ha anunciado que poco tendremos esa asistencia. Bueno, usted tendrá sus puntos de vista, yo los míos, pero también sobre el tejido social en cuanto a consumo de material, el respeto al medio ambiente, ser responsable con la alimentación, la empatía, la generosidad, deberían ser los nuevos elementos que marquen las normas sociales. La salud, como ha demostrado la pandemia, requiere de una inversión mucho mayor, tanto en términos de infraestructura e innovación, pero sobre todo en capital humano. Estas tres áreas, como hemos podido observar en los últimos 6 meses, han creado un efecto multiplicador tanto a través de su propio potencial de empleo como los beneficios de largo plazo. Y estos beneficios los vemos en términos de igualdad, movilidad social y crecimiento inclusivo. La innovación en los modelos de producción será determinante y sobre todo en la distribución y en los modelos de negocio para generar mayores ganancias y con ello incursionar con nuevos productos que creen un mayor valor agregado hacia las personas. Y el resultado colateral de esto será nuevos empleos y mayor prosperidad económica. Y aquí es por donde vemos un punto de inflexión. Gracias a todos los que nos están en este momento con nosotros. Eh, los gobiernos tienen herramientas a su disposición para hacer el cambio hacia una productividad y sobre todo prosperidad más inclusiva y sostenible, combinando la orientación y los incentivos del sector público con la capacidad de innovación del sector privado. Pero es necesario un replanteamiento de los mercados y esto lo venimos manifestando y sobre todo su papel en nuestra economía y en la sociedad. Esto va a requerir invertir de manera diferente y deliberada en los mercados
y en donde aquellas áreas donde tenga un efecto transformador para nuestra sociedad. No es deuda por más deuda, sino es deuda para inversión, para generar algo, no para pagar. ¿Qué pasa con nuestros factores de producción? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de producción? Tenemos una incubadora de conocimiento que se llama Costa Rica. ¿Será que la estamos potencializando todos y cada uno de nosotros? Pero aquí viene otro aspecto fundamental, dar forma a las reglas y a los mecanismos de estos nuevos mercados, puede tener un impacto transformador, pero de nuevo, ¿cuál es el camino que queremos? ¿Y qué tipo de crecimiento queremos? La ventana de oportunidad es ahora, pero hay que crear incentivos para la innovación. Sin incentivos, la gente no va a caminar, no va a salir de su casa. De repente, como viene escribiéndose mucho, eh, y creo que en algún momento usted o yo lo hemos pensado, puede darse un desencadenamiento del decrecimiento forzoso. Y la pandemia ha despertado un monstruo. Y ese es un renovado interés que quiere revertir el ritmo del crecimiento económico. Pero usted dice, bueno, ¿qué hemos ganado con esto? Bueno, hay 1.100 expertos en el mundo que ya están escribiendo y se presentó un manifiesto en mayo del 2020 que ha presentado una estrategia clara sobre el decrecimiento para abordar la crisis económica y sobre todo la humana causada por el COVID-19. En la carta abierta que ha sido planteada, se establece una reducción de escala de la economía planificada, pero de manera adaptativa, sostenible y equitativa, que lleve a un futuro en el que podamos vivir mejor con menos. Y aquí entra, de hecho, un elemento esencial, el costo de oportunidad. ¿Qué estaría dispuesto usted a dejar de hacer o de producir para tener y para vivir con lo suficiente? El impacto más inmediato y visible es que muchos gobiernos podrán bajar su nivel de ingresos y su recaudación y con ello probablemente se tengan que tomar decisiones estructurales, lo que muchos en el capitalismo liberal aplaudirían. Pero en términos sociales, ¿cuál sería ese impacto? Henry Kissinger, y si no lo ha ubicado, le invito a que lo lea, decía que las naciones se cohesionan y florecen con la creencia de que sus instituciones pueden ser o pueden ser el remedio o prever la calamidad, detener su impacto y restaurar la estabilidad económica de una nación. Cuando termine la pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas se percibirá que las instituciones de muchos países han fracasado, no siendo la excepción Costa Rica. Pero más allá de las instituciones, yo quiero decir que todos habremos fracasado, porque estamos a la espera de decir, el otro fue, en vez de decir, ¿qué hice yo? En estos, la esencia misma de su tejido social y sistema socioeconómico principalmente puede emerger y ser denunciado como un culpable real, ese culpable que a veces en redes sociales se busca, y con el simple hecho de no garantizar el bienestar económico y social de la mayoría de los ciudadanos. Pero aquí es donde viene un punto importante. Si usted tiene recursos y capacidades, ¿qué ha hecho con ellas para impactar de manera positiva la demografía en la cual usted está inmersa? No podemos tener ojos cerrados o ser distantes a lo que pasará en los países más pobres. La pandemia cobrará un precio dramático en términos de costos y sociales. Agravará los problemas que ya nos acosan, la pobreza, la desigualdad y, por qué no decirlo, la corrupción. En algunos casos, esto podría conducir a resultados extremos tan severos como la desintegración social que ya estamos viendo. Y en el tema social, hago alusión
a las interacciones que se dan entre grupos o individuos. Las características de la sociedad que demuestren valores fundamentales de inclusión, solidaridad, confianza, serán elementos determinantes, sólidos, y contribuirán al éxito de esta pandemia. Y cuando digo contribuirán al éxito es porque pondremos un muro de contención para poder contenerla. En primer lugar, la era pospandémica marcará el comienzo, ya después de que pase esto, pospandemia. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Hacia dónde iremos? Y lo que hemos observado es que versará sobre un periodo de redistribución masiva de la riqueza, de los ricos a los pobres y del capital al trabajo. Y en segunda instancia, es probable que el COVID-19 haga sonar el golpe de gracia al neoliberalismo, un corpus, un cuerpo de ideas y políticas que puede definirse libremente como favorecer la competencia sobre la solidaridad, la destrucción creativa sobre la intervención del gobierno y el crecimiento económico sobre el bienestar social. ¿Qué nos deparará? Los efectos de la pandemia han desafiado la macroeconomía de las desigualdades sociales, pero las pone de relieve de una forma tan estremecedora que cada vez más están expuestas a diferentes clases sociales. Hay una dicotomía, que esto se ha dado en todos los países del orbe. Algunos pudieron teletrabajar, otros pudieron estudiar en sus casas, pero otros no pudieron ni teletrabajar ni estudiar. Y un segundo elemento que vemos de esta pandemia es que este estado de encierro expone la profunda desconexión entre la naturaleza esencial y el valor innato de un trabajo realizado y la recompensa económica que conlleva, haciendo alusión a que muchas veces no valoramos esa libertad que teníamos hasta que nos fue privada de ello. Dicho de otra manera, y si lo queremos poner en un caso extremo, valoramos menos económicamente a los individuos que más necesita la sociedad. Vean, 24.4% de desempleo. Cuidado si es más. 600,000 compatriotas sin comer. Bueno, a mí hasta que pongo pensar en esos datos y a mí se me pone la flor de piel. Pero la verdad es aleccionadora. Y son todos aquellos héroes que bajo su propio riesgo personal han cuidado a los enfermos, han mantenido funcionando la economía y se encuentran entre los peor pagados, o por qué no decirlo sobre todas aquellas organizaciones que son silenciosas, organizaciones que dan y que se dan a lo prójimo, que llevan comida a los más necesitados. Una pregunta que nos suena y nos resuena en nuestra alma. ¿Aumentarán o disminuirán las desigualdades sociales? Mucha evidencia, muchos datos, es probable que aumenten las desigualdades. Las personas con menos ingresos van a sufrir de manera más desproporcionada por la pandemia y van a ser más susceptibles a enfermedades crónicas y por lo tanto tienen más probabilidades de contraer el COVID-19 y sufrir infecciones graves. Y esta es una población que necesitamos ponerle atención. Pero más allá, viendo con una perspectiva de lo que puede suceder en el corto, mediano y largo plazo, es el malestar social. En algunos casos extremos va a conducir a una desintegración sin precedentes, pero y sobre todo al colapso político, porque vemos que ni siquiera pueden ponerse hoy de acuerdo para generar políticas
que genere mayor economía, en el corto, mediano y largo plazo, a mayor desintegración social, más difícil se va a poner eh, el hecho de llegar a acuerdos. Cuando la pobreza o la sensación de una privación de derechos, que eso es lo que nos pasa, y la impotencia alcanzan un punto de inflexión, la acción social disruptiva a menudo se convierte en la opción como último recurso. ¿Y eso qué es? Tener que salir, tener que abrir, tener que ir a ver cómo llevo alimento. Y son a ellos a los que hay que ponerle mayor atención. Y esto también nos pone a pensar el papel de los gobiernos. El gobierno no simplemente tiene que estar pensando en arreglar las fallas del mercado. Tienen que avanzar hacia la configuración y sobre todo conformación y creación activa de mercados. Lo hemos venido diciendo entrega tras entrega. Avanzar hacia la conformación y creación activa de nuevos mercados que nos puedan generar un crecimiento sostenible e inclusivo. Pero también hay que asegurar que se puedan hacer asociaciones con empresas y interacción público-privado, pero por aquellos que estén impulsados, pero hacia el interés público, no por el lucro. También hemos puesto sobre el tamiz la necesidad de tener planes Marshall territoriales. Y estos planes Marshall territoriales casi de forma sistemática. Pero más allá de sistemática, pensando siempre y si fuera posible, ayudar a las empresas y a los más pobres a sobrevivir. Sin lugar a dudas, las empresas van a tener que rendir cuentas por las fracturas sociales y medioambientales, pero también esperamos que sean parte de una solución. ¿Cuál deberían ser las reglas del mercado y las reglas de la sociedad que deberían de reescribirse? Eso es un hecho y un acto que debe que debe generar valor, y esa es la innovación. Hace unos días atrás hablaba con ustedes y les manifestaba mi interés de que pudiéramos pensar en unos amortiguadores económicos, no para hoy, sino para las futuras generaciones. Joseph Stiglitz lo planteaba muy bien. A algunos les gusta, a otros no. A mí me gusta. Me gusta porque plantea cosas muy valiosas. Y lo dice así. La primera prioridad que debemos tener es proporcionar más fondos para el sector público, especialmente para aquellas partes que estén diseñadas para proteger una multitud de riesgos que enfrente una sociedad. Acuérdense, el riesgo es la probabilidad de un evento, pero sobre todo financiar avances en ciencia y educación de mayor calidad. Y estos son los pilares de lo que dependerá una nación más próspera. Sin duda alguna, al establecer estas bases, nos va a permitir tener mayores trabajos, mayores profesores, más instituciones, el surgimiento de más empresas en estas microindustrias que pueden surgir a partir del coronavirus. La crisis aún no la hemos visto, se encuentra casi a la vuelta de la esquina. Si no hacemos algo y no aprendemos de lo que nos está sucediendo hoy, ¿cómo podemos dejar un legado para que en caso que le suceda a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, el suficiente contrato social, pero sobre todo ese tejido social robusto para salir adelante? Nos preocupa que cada vez más se esté resquebrajando. Más allá de buscar culpables, insisto, busquemos soluciones. Y bueno, eso era lo que les traía para hoy. Gracias a todos los que han estado con nosotros
y bueno, hasta la próxima.